La historia de Judas Iscariote es una de las más complejas y debatidas en la narrativa bíblica. Su nombre ha llegado a simbolizar la traición, y su legado ha sido marcado por su decisión de traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Sin embargo, al explorar la vida de Judas, es crucial mirar más allá de su acto final y considerar su viaje, sus motivaciones y la posibilidad de redención. La vida de Judas es un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros enfrenta elecciones que pueden tener consecuencias profundas, y que la traición no es solo un acto, sino un proceso que puede llevarnos a un lugar oscuro. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para ser parte de su ministerio en la tierra. Desde el principio, Judas se destacó entre los demás discípulos, no solo por su cercanía a Jesús, sino también por su papel como tesorero del grupo. Su capacidad para manejar las finanzas del ministerio lo posicionó como una figura de confianza, y muchos en la comunidad de creyentes lo veían como un líder en potencial. Sin embargo, detrás de esta fachada de lealtad y servicio, se ocultaban luchas internas que eventualmente lo llevarían a un camino trágico. A lo largo de los años de ministerio de Jesús, Judas tuvo la oportunidad de ser testigo de milagros asombrosos, enseñanzas profundas y momentos de cercanía con el Maestro. Escuchó las parábolas de Jesús, vio cómo los enfermos eran sanados y cómo las multitudes se alimentaban de unos pocos panes y peces. Esta experiencia cercana a lo divino debería haber sido un tiempo de transformación y crecimiento para Judas. Sin embargo, a pesar de las innumerables oportunidades de fe, Judas parecía estar lidiando con su propio conflicto interno. A medida que los días pasaban y la tensión aumentaba entre Jesús y los líderes religiosos, Judas comenzó a experimentar dudas y frustraciones. Las expectativas que había tenido sobre el Mesías se vieron desafiadas por la realidad de la misión de Jesús. Judas, como muchos otros, probablemente había esperado que Jesús se levantara como un líder político que liberaría a Israel del dominio romano. Sin embargo, la naturaleza pacífica y espiritual de la misión de Jesús era desconcertante para Judas, quien deseaba ver una revolución que restaurara el reino de Israel. Con el tiempo, las luchas internas de Judas comenzaron a manifestarse de maneras preocupantes. Su descontento con el camino que estaba tomando Jesús lo llevó a buscar una solución. La traición de Judas no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso de dudas y decisiones que lo llevaron a un lugar de desesperación. En su búsqueda de poder y reconocimiento, Judas tomó la decisión de traicionar a su maestro, lo que finalmente lo llevaría a un abismo de desesperación. La traición de Judas es un momento decisivo en la historia del cristianismo. Cuando los líderes religiosos se dieron cuenta de que necesitaban un traidor para capturar a Jesús, Judas vio una oportunidad para obtener el dinero que tanto deseaba. El acto de entregar a Jesús a las autoridades fue un giro oscuro en su vida, y aunque pudo haberlo visto como un acto pragmático, tuvo repercusiones eternas. La elección de Judas de traicionar a Jesús es un recordatorio de que nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de quienes nos rodean. La traición de Judas culminó en la noche en que Jesús fue arrestado. En el jardín de Getsemaní, Judas llegó con una multitud armada, señalando a Jesús con un beso. Este acto de traición, cargado de ironía y dolor, resuena a través de los siglos. Mientras que los demás discípulos estaban confundidos y asustados, Judas parecía actuar con una determinación fría. La traición no solo marcó el destino de Jesús, sino también el de Judas, quien se encontró atrapado en un ciclo de culpa y remordimiento. Después de la traición, Judas se dio cuenta de la magnitud de su error. La conciencia comenzó a consumirlo, y en un momento de profunda angustia, trató de devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Sin embargo, su intento de redención fue en vano. Los líderes religiosos se desentendieron de su culpa, y Judas se encontró solo y abrumado por su traición. Este momento de desesperación es un reflejo de lo que significa ser consumido por la culpa y el remordimiento. Judas, en su deseo de corregir su error, se dio cuenta de que la restauración a menudo requiere más que arrepentimiento. A veces, necesitamos buscar el perdón de quienes hemos herido y de Dios. El final trágico de Judas es un recordatorio de las consecuencias del pecado y la desesperación. En su lucha interna y su decisión de traicionar a Jesús, Judas se alejó de la gracia y la redención que siempre estaban disponibles para él. En lugar de buscar la restauración y la misericordia de Dios, se dejó llevar por la desesperanza, llevándolo a un acto final de desesperación. La historia de Judas nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a considerar cómo estamos buscando el perdón y la redención en nuestras vidas. La vida de Judas Iscariote es compleja y a menudo se ve a través de una lente de juicio. Sin embargo,
Su historia también nos recuerda que todos enfrentamos elecciones difíciles y momentos de debilidad. Su traición es un reflejo de la lucha humana y la capacidad de desviarnos del camino de Dios. A través de su historia, podemos aprender sobre la importancia del arrepentimiento genuino y la búsqueda del perdón, recordándonos que la gracia siempre está disponible, incluso en los momentos más oscuros. A medida que continuamos explorando la vida de Judas, podemos ver que su historia es una invitación a la reflexión. Nos desafía a considerar nuestras propias decisiones y cómo afectan a nuestra relación con Dios y con los demás. En última instancia, la historia de Judas Iscariote es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay un camino de regreso a la gracia divina. La historia de Judas Iscariote, marcada por su traición, no puede ser contada sin explorar la profunda tristeza que le siguió. Después de haber entregado a Jesús a las autoridades, la realidad de su traición se asentó en su corazón como un peso insoportable. En ese momento crucial, Judas se dio cuenta de que su decisión había alterado no solo su vida, sino también la de muchos otros, incluyendo a sus compañeros apóstoles y a la multitud que seguía a Jesús. Este momento de confrontación con su propia culpabilidad fue desgarrador, y su lucha interna se intensificó. A medida que los acontecimientos se desarrollaban rápidamente, Judas fue testigo de la brutalidad del arresto y el juicio de Jesús. Cada golpe, cada insulto dirigido a su maestro, era un recordatorio del precio de su traición. La figura de Jesús, quien siempre había mostrado amor y compasión incluso hacia sus enemigos, contrastaba de manera dolorosa con el caos que se desataba a su alrededor. Esta experiencia fue una tormenta emocional para Judas, que pasó de ser uno de los 12 elegidos a ser el traidor que había entregado a su amigo y maestro. La lucha de Judas por reconciliar sus acciones con sus sentimientos de culpa y remordimiento lo llevó a un camino oscuro. Después de haber devuelto las 30 piezas de plata a los sacerdotes, se dio cuenta de que no podía deshacer el daño que había causado. Fue entonces cuando se enfrentó a una verdad amarga. Su traición había tenido consecuencias irreversibles. La desesperación se apoderó de él, llevándolo a un estado de desesperanza extrema. En su tormento, Judas se encontró solo. A pesar de haber estado rodeado por otros apóstoles y seguidores, su decisión lo aisló de la comunidad que antes había compartido. El sentimiento de soledad y desamparo es devastador, especialmente cuando uno se siente atrapado por las sombras de sus elecciones. En lugar de buscar apoyo y redención, Judas se cerró, dejando que la desesperación y el arrepentimiento lo consumieran. El acto final de Judas, ahorcarse, es una representación trágica de su estado mental y emocional. Al elegir poner fin a su vida, Judas se separó de la posibilidad de redención que Dios siempre había tenido disponible para él. La decisión de Judas de terminar con su vida plantea preguntas difíciles sobre la desesperación y la falta de esperanza. Su historia sirve como un llamado a la compasión y la comprensión hacia aquellos que luchan con sus propios demonios y que sienten que no hay salida. Sin embargo, la historia de Judas no termina en la desesperación. A lo largo de los siglos, su vida y traición han suscitado reflexiones profundas sobre la naturaleza del arrepentimiento, la traición y la redención. En muchas tradiciones, se considera que Judas tuvo una oportunidad de arrepentimiento incluso en sus últimos momentos, y que la gracia de Dios siempre está al alcance de aquellos que buscan perdón, independientemente de la magnitud de sus errores. La narrativa de Judas también provoca una reflexión más profunda sobre el concepto de la traición en nuestras propias vidas. Todos enfrentamos momentos en los que podemos sentir la tentación de traicionar a otros, ya sea a través de acciones deliberadas o decisiones egoístas. La historia de Judas nos recuerda que las decisiones que tomamos pueden tener un impacto significativo en quienes nos rodean, y que es fundamental mantener un corazón dispuesto a buscar el bien, incluso en medio de la confusión. La vida de Judas Iscariote, en última instancia, nos enseña sobre la fragilidad de la humanidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir, y con esas elecciones vienen consecuencias. La historia de Judas es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando nos alejamos de la verdad y optamos por el camino de la desobediencia. Sin embargo, también es un testimonio del amor incondicional de Dios, que siempre busca la restauración y el perdón, incluso cuando nos sentimos más lejos de él. A medida que exploramos la historia de Judas, somos llamados a considerar nuestra propia relación con Dios y con aquellos que nos rodean. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir con integridad y lealtad, eligiendo siempre el camino que glorifica a Dios y refleja su amor en nuestras vidas. La historia de Judas es un recordatorio de que siempre podemos buscar el perdón y la restauración, y que nunca es demasiado tarde para volver a la luz.
A medida que la vida de Judas Iscariote se desarrollaba, se hacía evidente que su historia era más que una simple traición. Era un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos. Aunque sus decisiones lo llevaron a un destino trágico, la complejidad de su carácter nos invita a explorar la naturaleza de la humanidad y la lucha entre el bien y el mal. Judas vivió en una época de intensa expectativa y esperanza, un tiempo en el que muchos anhelaban un Mesías que los liberara de la opresión. En medio de estas esperanzas, él se encontraba atrapado en sus propias ambiciones y desilusiones. Como uno de los 12 apóstoles, Judas tuvo un papel privilegiado en el ministerio de Jesús. Se le dio la oportunidad de ser testigo de milagros extraordinarios y enseñanzas profundas. Sin embargo, a pesar de estar en la presencia del mismo Hijo de Dios, su corazón estaba dividido. Este conflicto interno es un recordatorio de que, a veces, la cercanía a lo sagrado no garantiza una fe inquebrantable. La vida de Judas nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y a considerar si nuestras acciones reflejan verdaderamente nuestras creencias. En los momentos previos a la traición, Judas probablemente se sintió atrapado entre dos mundos. Por un lado, había experimentado el amor y la compasión de Jesús, quien había llamado a sus discípulos a vivir en humildad y servicio. Por otro lado, la influencia de su entorno y sus propias ambiciones lo llevaron a tomar decisiones que lo distanciarían de ese amor. La historia de Judas es una advertencia sobre cómo las tentaciones del mundo pueden desviar nuestros corazones, incluso cuando estamos rodeados de la verdad. Un aspecto crucial en la vida de Judas es la posibilidad de arrepentimiento. A pesar de su traición, siempre hay una oportunidad de volver a la luz. La narrativa bíblica no menciona explícitamente que Judas buscara el perdón después de la traición, pero su desesperación y culpa sugieren que sí había un deseo interno de redención. Este aspecto de su historia nos desafía a considerar cómo respondemos ante nuestras propias faltas y si estamos dispuestos a buscar la restauración. La traición de Judas culminó en un momento de dolor indescriptible para Jesús. En la última cena, cuando Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría, el ambiente se volvió tenso. Cada uno de los apóstoles se preguntó si sería él. Judas, en ese momento, estaba atrapado entre su decisión y el amor que Jesús continuaba mostrando hacia él. Este momento resalta la magnitud de la traición, no solo en términos de lo que Judas hizo, sino también en el profundo amor y compasión que Jesús mostró incluso hacia aquel que lo traicionó. Después de su traición, Judas no pudo soportar el peso de la culpa y la vergüenza. En su desesperación, se dio cuenta de que había entregado a su maestro por unas pocas monedas. Este momento de claridad, aunque doloroso, es fundamental en la narrativa de Judas. La lucha entre el deseo de redimirse y la sensación de que era demasiado tarde es una batalla que muchos enfrentamos. La vida de Judas nos enseña que, aunque podemos sentir que hemos fallado, siempre existe la opción de buscar la reconciliación. La historia de Judas Iscariote no solo se trata de un acto de traición, sino también de la búsqueda de identidad y propósito. Su vida es un espejo de las luchas que muchos enfrentamos en nuestra vida diaria. La presión de las expectativas externas, la lucha por el poder y el reconocimiento, y la búsqueda de la verdad en medio de la confusión. La traición de Judas puede ser vista como el resultado de estas luchas, una advertencia de que nuestras decisiones, impulsadas por deseos egoístas, pueden llevarnos por caminos oscuros. Al contemplar la vida de Judas, es esencial recordar que todos tenemos la capacidad de elegir. Cada día, enfrentamos decisiones que pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. La historia de Judas nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y sobre la dirección en la que estamos llevando nuestras vidas. Nos desafía a buscar la verdad, a permanecer firmes en la fe y a no permitir que la desesperanza nos consuma. A medida que continuamos explorando la historia de Judas, somos confrontados con la pregunta de si podemos encontrar redención incluso en los momentos más oscuros. La narrativa de su vida es un recordatorio poderoso de que siempre hay un camino de regreso a la gracia, incluso cuando nuestras decisiones nos llevan a lugares de desesperación. La historia de Judas Iscariote es un llamado a la reflexión y la búsqueda del perdón, y una oportunidad para recordar que el amor de Dios siempre está al alcance. El tiempo después de la traición fue un periodo de intenso dolor y conflicto para Judas. Después de haber entregado a Jesús a las autoridades, su vida se sumió en una profunda crisis. A medida que se enfrentaba a las repercusiones de su traición, comenzó a entender la magnitud de su error. Las monedas de plata que había recibido como pago se convirtieron en un símbolo de su traición y de la pérdida de su conexión con lo sagrado. Su corazón, antes lleno de ambición y deseos egoístas, ahora estaba abrumado por la culpa y la desesperación.
La noche del arresto de Jesús fue una experiencia desgarradora. Judas presenció la brutalidad con la que Jesús fue tratado, y cada golpe y cada insulto resonaban en su conciencia. Lo que había comenzado como un acto de traición por razones egoístas, se transformó en un tormento interno que lo consumía. En su dolor, Judas empezó a cuestionar sus decisiones, preguntándose si había realmente tomado la elección correcta. Esta lucha interna es algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La lucha entre nuestras ambiciones y la verdad de lo que es correcto. El profundo arrepentimiento que Judas sintió después de la traición lo llevó a un lugar de desesperanza. Intentó regresar a los sacerdotes para devolver el dinero, buscando alguna forma de deshacer su error. Sin embargo, sus intentos fueron en vano. Los sacerdotes, lejos de mostrar compasión, lo desestimaron y lo despreciaron. Este rechazo intensificó el sentimiento de soledad y desesperación que lo consumía. Judas se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de culpa y remordimiento, sin poder encontrar una salida. La desesperación de Judas culminó en un momento trágico. Decidió quitarse la vida. Este acto final es un reflejo del profundo dolor que sentía. En lugar de buscar la restauración y el perdón, se dejó llevar por la desesperanza. Sin embargo, su historia nos plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del arrepentimiento y la redención. ¿Hubiera podido Judas encontrar perdón si hubiera buscado a Jesús en sus últimos momentos? ¿Podría haber existido una oportunidad para la reconciliación? La historia de Judas nos recuerda la fragilidad de la condición humana. A menudo, nos enfrentamos a decisiones que pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La traición de Judas es un testimonio de cómo nuestras decisiones pueden llevarnos por caminos oscuros, pero también nos enseña sobre la importancia de buscar la luz en medio de la oscuridad. La lucha de Judas es un reflejo de las batallas internas que todos enfrentamos. La lucha entre lo correcto y lo incorrecto, entre el deseo de pertenencia y la búsqueda de la verdad. Es crucial recordar que la historia de Judas no se limita a su traición. Es un recordatorio de que todos enfrentamos momentos de debilidad y decisiones difíciles. Su vida es un espejo que nos desafía a considerar nuestras propias elecciones y el impacto que tienen en nuestra relación con Dios y con los demás. La historia de Judas es una invitación a buscar el perdón y la redención, incluso cuando nos sentimos atrapados por nuestros errores. A medida que reflexionamos sobre la vida de Judas, somos llamados a considerar cómo respondemos a nuestros propios errores. ¿Buscamos la gracia y el perdón de Dios, o nos quedamos atrapados en la culpa y el remordimiento? La historia de Judas nos invita a abrir nuestros corazones a la posibilidad de restauración. A través del arrepentimiento y la búsqueda de la gracia, podemos encontrar un camino de regreso a la luz, sin importar cuán lejos hayamos caído. La vida de Judas Iscariote es una historia de elecciones, luchas y la búsqueda del perdón. A través de su traición y sus intentos fallidos de redención, su narrativa resuena como un testimonio de la fragilidad de la humanidad. Nos desafía a vivir con integridad, a buscar la verdad y a mantenernos firmes en nuestra fe, recordando que, sin importar lo lejos que nos alejemos, siempre hay un camino de regreso a la gracia divina. La historia de Judas Iscariote se caracteriza por la lucha entre la luz y la oscuridad, y su vida nos invita a profundizar en la naturaleza de la traición y la redención. Mientras Judas se debatía en su dolor y culpa, la traición a Jesús se convirtió en un evento crucial que cambiaría el curso de la historia. La condena de Jesús, su crucifixión y, eventualmente, su resurrección, nos ofrecen una perspectiva más amplia sobre las implicaciones de la traición y cómo, incluso en la oscuridad más profunda, puede surgir la esperanza. Aunque Judas ha sido juzgado a lo largo de los siglos, su historia también nos lleva a reflexionar sobre el papel del libre albedrío. Como apóstol, tuvo la oportunidad de aprender y crecer bajo la enseñanza directa de Jesús, pero su elección de traicionar al Maestro fue un acto deliberado que alteró el camino de su vida. Esta dualidad nos recuerda que todos enfrentamos decisiones en nuestras vidas que pueden llevarnos a lugares inesperados, y que, aunque el libre albedrío nos permite tomar decisiones, también conlleva la responsabilidad de enfrentar las consecuencias. La historia de Judas también destaca la importancia del amor y la compasión, incluso hacia aquellos que parecen haber fallado de manera irreversible. A pesar de su traición, Jesús nunca dejó de mostrar amor a Judas, incluso en los momentos finales de su vida. Este amor incondicional es un aspecto fundamental del mensaje del cristianismo, recordándonos que estamos llamados a extender gracia y perdón a los demás, incluso cuando nos sentimos traicionados. Mientras reflexionamos sobre la vida de Judas, podemos ver que su historia es un espejo que refleja las luchas que todos enfrentamos. La traición,
el arrepentimiento y el deseo de redención son temas universales que resuenan en el corazón de la humanidad. La vida de Judas es un recordatorio de que, aunque todos somos susceptibles a la tentación y el error, también tenemos la capacidad de buscar la restauración y la sanidad en nuestras vidas. La historia de Judas Iscariote nos enseña que nuestras elecciones son poderosas y que el camino hacia la redención puede ser complicado. Sin embargo, su vida también es un testimonio del amor de Dios, que siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se vuelven hacia Él. A pesar de sus acciones, Judas tuvo la oportunidad de encontrar perdón, pero eligió dejarse consumir por la desesperanza. Este acto final de su vida plantea preguntas difíciles sobre el arrepentimiento y la posibilidad de redención. La historia de Judas nos desafía a abrir nuestros corazones a la verdad del amor y la gracia de Dios. Aunque nuestras acciones pueden tener consecuencias, siempre hay un camino hacia el perdón y la restauración. Al mirar hacia adentro, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar la gracia que Dios ofrece y si somos capaces de extender ese mismo amor a los demás. A medida que avanzamos en esta reflexión, también debemos considerar cómo la traición puede manifestarse en nuestras propias vidas. Todos hemos enfrentado momentos en los que nuestras decisiones han causado dolor a otros. La historia de Judas nos recuerda que la traición no solo se trata de acciones físicas, sino también de actitudes y decisiones que pueden alejar a otros de la verdad y del amor de Dios. La vida de Judas es un poderoso recordatorio de que, aunque el camino hacia la redención puede ser difícil, siempre hay un camino hacia la luz. Al examinar nuestras propias vidas, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos elegir el camino del amor, la gracia y la compasión, incluso cuando enfrentamos la traición y el dolor. La historia de Judas es un llamado a vivir con integridad y a buscar siempre el camino de regreso a la luz. La vida de Judas Iscariote no solo es una historia de traición, también es una reflexión sobre el conflicto interno y la lucha por la identidad. A medida que se acercaba el momento de la crucifixión de Jesús, Judas se encontró atrapado en un torbellino de emociones. Por un lado, había vivido de cerca el amor, la compasión y la enseñanza de Jesús, quien había mostrado una disposición constante para perdonar y restaurar. Por otro lado, la ambición y el deseo de reconocimiento que lo habían llevado a traicionar a su maestro comenzaron a devorarlo por dentro. En este contexto de confusión y desasosiego, Judas se dio cuenta de que su decisión había provocado no solo el arresto de Jesús, sino también un impacto emocional en sus compañeros discípulos. La traición había creado un abismo entre él y aquellos que habían compartido momentos de intimidad y comunión. Esta separación fue una carga pesada que se sumó a su ya creciente angustia. A medida que Judas observaba el sufrimiento de Jesús, la magnitud de su error se hizo más evidente, y su corazón se llenó de un dolor insoportable. Judas comenzó a recordar las enseñanzas de Jesús sobre el amor y el perdón. Se dio cuenta de que había traicionado a alguien que nunca había hecho nada más que amar y servir a los demás. Esta revelación fue un golpe devastador que lo llevó a un punto crítico. La lucha interna entre su deseo de redención y el peso de su traición se volvió abrumadora. En este momento de desesperación, la pregunta que resonaba en su corazón era si había algún camino de regreso. En un intento de encontrar alguna forma de redención, Judas buscó devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Este acto fue más que un intento de deshacerse de la culpa, era una búsqueda de absolución. Sin embargo, su intento fue rechazado por aquellos que habían manipulado su traición para lograr sus propios fines. Esta falta de compasión por parte de los líderes religiosos dejó a Judas sintiéndose más solo y desolado que nunca. El rechazo de su arrepentimiento por aquellos que lo habían utilizado intensificó su desesperación. La angustia emocional de Judas culminó en una decisión final: ahorcarse. Este acto de desesperación refleja la profunda tristeza que lo consumió y su incapacidad para ver una salida. En sus últimos momentos, Judas no solo estaba luchando contra el dolor de su traición, sino que también se enfrentaba a la realidad de que había perdido toda esperanza. Su decisión de quitarse la vida plantea preguntas sobre el dolor y la desesperación, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar apoyo y ayuda en momentos de crisis. A pesar del trágico desenlace de su vida, la historia de Judas Iscariote también nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza del arrepentimiento. Aunque su elección final fue desesperada, su vida es un recordatorio de que todos enfrentamos decisiones difíciles y momentos de debilidad. La traición de Judas nos desafía a considerar cómo respondemos a nuestras propias luchas y errores. ¿Buscamos la redención? ¿Estamos abiertos a recibir la gracia que Dios nos ofrece, incluso cuando sentimos que hemos fallado?
La narrativa de Judas nos recuerda que el arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón son fundamentales en nuestro viaje espiritual. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay un camino de regreso a la gracia divina. La historia de Judas es un llamado a no rendirnos, incluso en los momentos más oscuros. Aunque su vida terminó en tragedia, su historia resuena como un recordatorio de la necesidad de la compasión y el amor, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. A medida que reflexionamos sobre la vida de Judas, también somos invitados a considerar cómo podemos vivir con autenticidad y lealtad en nuestra propia vida. Cada uno de nosotros enfrenta momentos de elección, y nuestras decisiones pueden tener un impacto profundo en nuestras relaciones y en nuestra relación con Dios. La historia de Judas nos anima a buscar la verdad y a comprometernos con el camino del amor y la gracia. Finalmente, la vida de Judas Iscariote es un testimonio de la lucha humana. Nos recuerda que todos somos vulnerables a la tentación y al pecado, pero también que la redención y la restauración son siempre posibles. Su historia nos desafía a buscar la luz en medio de la oscuridad y a ser agentes de gracia en un mundo que a menudo se siente perdido. A medida que la historia de Judas Iscariote se despliega, se vuelve evidente que su vida está marcada por la lucha entre el deseo de pertenencia y la búsqueda de identidad. Durante su tiempo con Jesús, Judas tuvo la oportunidad de experimentar un amor y una aceptación que muchos anhelan. Sin embargo, a pesar de esta cercanía, su corazón estaba dividido. Las inseguridades y ambiciones que lo llevaron a traicionar a Jesús también lo dejaron vulnerables a las tentaciones que lo rodeaban. La falta de claridad sobre su propia identidad y su propósito le impidió encontrar la paz que tanto buscaba. La traición de Judas se convierte, entonces, en una manifestación de su lucha interna. A medida que se adentraba más en la oscuridad, su deseo de reconocimiento y éxito personal eclipsó su amor y lealtad hacia Jesús. Esta transformación, de un discípulo querido a un traidor infame, es un recordatorio de que nuestras elecciones, impulsadas por deseos egoístas, pueden llevarnos a caminos oscuros que nunca imaginamos. Durante su tiempo con Jesús, Judas estuvo presente en momentos de enseñanza y milagros, pero parece que no logró interiorizar el mensaje de amor y servicio que Jesús predicaba. Mientras que otros discípulos se dejaron guiar por el ejemplo de humildad y sacrificio de Jesús, Judas optó por seguir un camino diferente, uno que buscaba la gloria y el poder mundano. Esta elección lo alejó del verdadero propósito de su llamado y lo llevó a la traición. La última cena, en la que Jesús instituyó la Eucaristía y lavó los pies de sus discípulos, se convirtió en un momento significativo para reflexionar sobre la naturaleza de la traición de Judas. A pesar de que conocía el plan de Judas, Jesús continuó mostrándole amor y compasión. Este acto de humildad y servicio de Jesús es un poderoso testimonio de lo que significa amar incluso a aquellos que nos han fallado. Judas, en este momento, tuvo la oportunidad de volver al camino correcto, pero su corazón estaba tan endurecido por sus propias luchas que no pudo reconocer el amor que se le ofrecía. Después de la traición, Judas se encontró atrapado en un ciclo de culpa y desesperación. Su intento de devolver el dinero y su deseo de encontrar redención son indicativos de la lucha interna que enfrentó. Sin embargo, en lugar de buscar el perdón de Jesús y abrir su corazón a la posibilidad de reconciliación, se dejó consumir por el remordimiento. Este patrón de desesperación es una advertencia para todos nosotros, recordándonos que, a veces, nuestra incapacidad para buscar el perdón puede llevarnos a decisiones drásticas y dolorosas. A través de su historia, Judas nos muestra que incluso aquellos que están cerca de lo divino pueden desviarse del camino. Su vida es un recordatorio de que la tentación puede afectar a cualquiera y que debemos permanecer vigilantes en nuestra fe. La historia de Judas es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias luchas y elecciones. ¿Estamos eligiendo el camino de la fe y la obediencia, o nos dejamos llevar por nuestras ambiciones y deseos egoístas? La tragedia de la vida de Judas Iscariote es que, a pesar de su cercanía a Jesús, no pudo ver la magnitud del amor y la gracia que se le ofrecían. La oportunidad de arrepentirse y buscar el perdón siempre estuvo disponible, pero su lucha interna y su desesperación lo llevaron a un desenlace trágico. La vida de Judas se convierte en una advertencia sobre el poder de nuestras decisiones y el impacto que tienen en nuestras relaciones y en nuestra relación con Dios. La historia de Judas nos invita a considerar cómo respondemos a nuestras propias traiciones y errores. En lugar de dejarnos consumir por la culpa, somos llamados a buscar el perdón y la redención. La gracia de Dios siempre está al alcance, y su amor nos invita a regresar, sin importar cuán lejos hayamos ido. En este sentido, la vida de Judas puede servir como una lección para todos nosotros,
recordándonos que el camino hacia la restauración está siempre disponible para quienes buscan a Dios con un corazón sincero. Al reflexionar sobre la vida de Judas, somos desafiados a vivir con integridad y a permanecer fieles a nuestras creencias. Su historia es un recordatorio de que, aunque enfrentemos momentos de debilidad y duda, siempre podemos volver a la luz. La narrativa de Judas Iscariote es una invitación a vivir con autenticidad, a reconocer nuestras luchas y a buscar el perdón y la gracia de Dios en nuestras vidas. A medida que Judas Iscariote miraba hacia atrás en su vida, se encontraba en un abismo de dolor y desesperación. La traición de Jesús había sido un giro oscuro en su viaje, y la culpa lo consumía. La angustia de su traición se intensificó al ver las consecuencias de sus acciones. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado. Cada momento que pasaba, Judas se sentía cada vez más perdido, incapaz de encontrar un camino de regreso. La imagen de su maestro sufriendo por su culpa se convirtió en una carga que no podía soportar. Mientras contemplaba su situación, Judas se vio atrapado entre la culpa y la desesperanza. La traición que había cometido lo había llevado a un lugar donde el perdón parecía inalcanzable. Este estado de desesperación es un reflejo de lo que muchos enfrentamos cuando nos alejamos de la verdad y caemos en el pecado. La lucha interna de Judas representa la batalla que todos libramos entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el odio, entre el arrepentimiento y la desesperación. Judas finalmente decidió buscar a los sacerdotes que lo habían sobornado. Sin embargo, al intentar devolver el dinero que había recibido, se encontró con un muro de indiferencia. Los sacerdotes, lejos de ofrecerle compasión, lo desestimaron y rechazaron su arrepentimiento. Este acto de rechazo intensificó su sensación de aislamiento y desesperación. Se dio cuenta de que, aunque había buscado el dinero, lo que realmente deseaba era redención y la oportunidad de deshacer su error. La tristeza de Judas se convirtió en una profunda sensación de pérdida y desesperanza. En su profundo dolor, Judas tomó una decisión que sellaría su destino: se ahorcó. Este acto final refleja no solo la desesperación que lo consumió, sino también la tragedia de no haber buscado el perdón de Dios y la reconciliación con Jesús. Su historia nos enseña que, aunque el arrepentimiento puede ser difícil, siempre hay esperanza en la restauración. Judas se convirtió en un símbolo de la desesperación que puede seguir a la traición, pero su historia también nos recuerda que la gracia de Dios está siempre al alcance, incluso en los momentos más oscuros. La vida de Judas Iscariote es una advertencia sobre la fragilidad humana y la lucha por mantener la integridad en un mundo lleno de tentaciones. Nos recuerda que todos enfrentamos momentos de elección y que, a menudo, las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias que afectan no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. La historia de Judas invita a la reflexión sobre nuestras propias luchas y decisiones, y nos desafía a buscar el camino de la verdad, la justicia y el amor. A pesar de su trágico final, la historia de Judas también tiene un aspecto de enseñanza. Su vida nos muestra que, incluso en medio de nuestras luchas, siempre podemos encontrar un camino de regreso a la gracia. La historia de Judas es un recordatorio de que, aunque podemos sentirnos atrapados por el pecado y la culpa, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, siempre que estemos dispuestos a arrepentirnos y buscar su perdón. La narrativa de Judas Iscariote nos invita a considerar cómo vivimos nuestras propias vidas. ¿Estamos haciendo elecciones que nos acercan a Dios y a su verdad, o nos dejamos llevar por nuestras ambiciones y deseos egoístas? La historia de Judas es una llamada a vivir con autenticidad, a buscar el perdón y a recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Al final, la vida de Judas es un poderoso recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir. Aunque su historia terminó de manera trágica, nos ofrece valiosas lecciones sobre la traición, el arrepentimiento y la redención. En lugar de dejarnos consumir por la culpa, somos llamados a buscar la gracia y el amor de Dios, recordando que, sin importar nuestras luchas, siempre hay un camino de regreso a la luz. La historia de Judas Iscariote, aunque marcada por la traición, se convierte en una narrativa de advertencia y reflexión. Nos desafía a vivir de manera que honremos a Dios y a extender el amor y la compasión a aquellos que nos rodean. Al cerrar este capítulo sobre la vida de Judas, que su historia nos inspire a buscar la verdad, la gracia y el perdón en nuestras propias vidas, recordando siempre que el amor de Dios está al alcance de todos.